Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast divagante. En el capítulo de hoy pretendo retomar el ejercicio del análisis político, pero de una forma muy ligera, muy introductoria, muy básica, porque lo que quiero expresar no son sino, por ahora, vagas ideas y concepciones que están formándose apenas en mi cabeza y que por supuesto pueden estar sujetas a cambio, no solo porque las madure más o las analice mejor y me dé cuenta que en realidad no son válidas, sino porque las circunstancias que me las motivaron podrían cambiar y darme entonces para pensar cosas contrarias a las que he estado pensando hasta ahora. Esta forma críptica de hablar la digo porque debo advertir que, vamos a decir así, es work in progress. Es una idea inspirada por la lectura de Manuel García Pelayo, que fue un analista político fundador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, el primer instituto de estudios políticos del país, del que luego derivaría la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, que es la escuela en la que me gradué yo en el año 2008, donde estudié. Entonces, repasé estos textos porque me lo inspiró un evento en el que he estado pensando recientemente y al que voy a pasar a desarrollar a continuación. Pero recuerden, advertencia, estas son ideas que están progresando en mi cabeza, están todavía muy inmaduras y pueden cambiar en cualquier momento. Sin más preámbulos, paso a desarrollar el tema del día. A ver, yo les advertía en un capítulo a principios de año que me cuesta analizar la realidad venezolana, primero porque me he divorciado mucho de la situación del país. Yo creo que ya esto no se puede seguir analizando con los criterios con que lo analizábamos hasta al menos 2016-17. Y segundo, porque me deprime también el tema, me he desconectado muchísimo. Y tercero, porque me da miedo. Es decir, aquí pueden utilizar todo en contra de uno y de repente agarran un capítulo del podcast, los desvirtúan, le quitan un clip, juntan otros y me pintan a mí como un terrorista y termino encanado en el helicoide o en la tumba ahí en Plaza Venezuela. Entonces no es un tema que me emocione hablar, pero básicamente más que el miedo, realmente es el hecho de que me cuesta seguir la situación nacional. Y una cosa que me costó a mí desde muy al principio era seguir la pista de qué ministro era cuál alto jerarca chavista estaba ocupando qué cargo en ese momento. Entre otras cosas porque cambiaban con demasiada frecuencia y además porque me daba cuenta que era irrelevante quién fuera cuál cargo. Al final todas las decisiones recaían en Chávez y eso no ha cambiado mucho, aunque el poder ya no está tan concentrado en una sola figura como estuvo en los años de Chávez. Ahora es más como un consejo, un concilio, una oligarquía. Igual según todos los analistas serios que he leído hablar al respecto, el decisor último sigue siendo Nicolás Maduro. Entonces en esa situación se ha diluido un poco la cosa de cómo era en la época de Chávez a la actualidad, pero sigue siendo básicamente igual. El poder, y siguen siendo además igual de ineficientes, entonces poco importa quién esté frente a nada. Pero tengo que admitir que hay alguien que no es que sea eficiente o esté dando muestras de una gran gestión, pero que ha comenzado a llamar mi atención. Es la persona del abogado Tarek El Aissami, quien desde al menos 2018, si mal no recuerdo, está ejerciendo el cargo de ministro del Poder Popular para algo así como que la producción y la industria o el abastecimiento. Es un cargo de índole económica. Tarek, ¿por qué la figura de Tarek? Porque creo que es la personalidad que está permitiendo de forma medianamente bajo perfil. Es una persona poderosa de renombre, pero no tiene la figuración que podrían tener los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, o Diosdado Cabello, que además son personalidades muy mediáticas. Les encanta figurar, dar a entender que son poderosos, ostentan muchísimo no solo poder político, sino de todo, ¿no? Tarek, en comparación, tiene una figuración un poco más humilde, entre comillas.
Pero en agosto de 2018, agosto-septiembre, se están cumpliendo 3 años por estos días, fue la persona que dio la cara cuando se leyó el decreto que despenalizaba la tenencia, uso y anuncio del precio del dólar, con lo cual en la práctica se estaba poniendo fin al control de cambio, que era una piedra angular, si no la piedra angular del poder político chavista desde febrero de 2003. Es decir, fue la persona que tuvo que dar la cara cuando el chavismo abandonó una pieza clave de su poder político. Y 6 meses después, o quizás un año después, ya esa medida estaba dando resultados. Básicamente, ¿cuál? La situación económica de Venezuela sigue siendo muy precaria, sigue siendo en esencia mala. Pero como he dicho en otros capítulos, ha habido pequeñas y muy sutiles mejoras, o sí, no solo cosas que dejaron de degradarse, sino cosas incluso que han mejorado, que han hecho la vida cotidiana un poquito más llevadera. Y básicamente ha sido el fin de la escasez y el desabastecimiento. Hoy en día uno va a los mercados, a las tiendas y ve los anaqueles llenos de productos. No solo productos de baja calidad y tapa amarilla, como se decía en Venezuela, que los hay también muchos, sino incluso productos de lujo y productos buenos. Y hasta cierto punto, yo no sé si es que ha mejorado la producción del país. En algunos aspectos sé que sí, en otros me consta que no, pero en la inmensa mayoría no tengo ni idea de dónde salen esos productos. Pero parece que gran cantidad son importados por el sector privado, porque el sector público ya no está en capacidad de importar como antes. Eso es un tema que toqué con Francisco Monaldi en el capítulo donde hablé con él sobre la situación petrolera de Venezuela. Pero la cosa es que el que desapareciera, o mejor dicho, el que reaparecieran los productos en los anaqueles, oye, le hizo que la vida cotidiana se volviese un poco más llevadera, porque aquello de hacer una cola de horas para comprar apenas una canilla en las pocas panaderías que todavía estaban vendiendo pan era de verdad huye. O sea, yo que lo tuve que hacer muchas veces, de verdad, eso acababa la vida. Y si bien esa situación todavía se sigue dando en el interior del país, lo cierto es que en Caracas eso ya no se ve como antes. Incluso el problema de la gasolina, que está muy grave, y esto lo voy a conectar más adelante, en el caso caraqueño no es, llegó a estar peor, ¿ok? A como estamos ahorita. O sea, básicamente se puede echar gasolina hoy en día. El año pasado llegamos a tocar fondo y Caracas se llegó a aparecer al interior, aunque nunca con colas de días, como en varias ciudades del interior. Tengo un tío que vive en Acarigua y llegó a estar 7 días haciendo cola para echar un tanque de gasolina. Pues bien, la cosa es que pese a que seguimos mal, hay cosas que ya no están tan mal. Y yo atribuyo eso a la pseudo liberalización de la economía que asumió el chavismo a regañadientes en 2018. La cara de esa desregulación fue Tarek El Aissami. Tarek El Aissami no debe haber sido la persona que decidió eso por sí sola, y mucho menos debe haber sido quien se lo impuso al resto del chavismo, porque si bien ahora el gobierno es un poco colegiado, al final todo parece indicar que el decisor último sigue siendo Nicolás Maduro. Por tanto, esa decisión no fue sola de Tarek El Aissami, pero lo importante aquí para los efectos políticos es que él fue quien dio la cara, quien puso su reputación en juego cuando salió y anunció lo que en la práctica fue el fin del control de cambio. Por tanto, esta leve recuperación económica que ha vivido el país, incluso pese a la pandemia, puede atribuírsele desde el punto de vista político electoral a Tarek El Aissami. Es él, en todo caso, quien carga la responsabilidad de esa decisión por haber sido simple y llanamente quien salió a anunciarla. Eso, en mi opinión, elevó las autoritas de Tarek El Aissami. Y este año, 3 años después de aquella medida, reincidió jugándose otra vez a Rosalinda, anunciando la recuperación de la capacidad productiva petrolera venezolana, anunciando que para finales de este año, si mal no recuerdo fue el anuncio, eso fue hace como 2 o 3 meses, la situación de la gasolina iba a revertirse y una vez más iba a haber gasolina para todos en todas partes del país.
Si Tarek El Aissami logra cumplir esa promesa, de hecho para eso anunció el cierre de la refinería del Palito en la costa del estado Carabobo, que ya fue reabierta y supuestamente ya se tendría que comenzar a normalizar la situación del suministro de gasolina. Si eso resulta en algo parecido a lo que sucedió con los anaqueles de comida y productos básicos, incluso productos no tan básicos, como aceite para el carro, ese tipo de cosas, repuestos, etcétera, etcétera, yo creo que vamos a ver cada vez más a un Tarek El Aissami cada vez más poderoso y crucial por el simple aumento y potenciación de sus auctoritas, un término romano que paso a explicar a continuación después de esta pausa publicitaria. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Ahora bien, ¿qué es esto de auctoritas? Con C después de la U y antes de la T, auctoritas. Es un término latino, es una palabra que se utilizaba en la antigua ciudad de Roma y tiene una connotación político-psicológica. Es decir, no es un término legal, sino es algo que opera en el marco de la política, pero a nivel individual, digámoslo así, dentro de la cabeza de cada persona con relación o en su relación con las figuras de poder, las figuras que tienen imperium y potesta, es decir, poder de mando y un rango formal. Me voy a valer de un texto republicado por la Fundación Manuel García Pelayo. Es un texto de Manuel García Pelayo. Fue la primera edición, salió en la revista de la Facultad de Derecho número 42 del año 1969, y esta edición que yo estoy leyendo fue publicada en las obras completas de Manuel García Pelayo en el año 91, y este cuadernito es del el año 2009, creo. 2000, qué raro que no dice aquí la fecha de este cuaderno, pero bueno, no importa. ¿Quién es Manuel García Pelayo y por qué lo voy a citar? A resumidas cuentas, es un abogado originalmente español, quien hizo toda su carrera en la academia, en el análisis político, digámoslo así, que era un politólogo, aunque no de formación, que después de mucho vagar por América Latina y Estados Unidos, huyendo del franquismo, vino a calar en Venezuela en el año 58, cuando se fundó y fue invitado a que fuese su primer director el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, del cual derivaría en el año 72-73 la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, la primera escuela de politología del país, de la cual egresé yo en 2008. Él después, cuando se restableció la democracia en España a partir del 78, fue invitado a presidir, si mal no recuerdo, el nuevo Tribunal Constitucional, y una vez retirado se devolvió a Venezuela porque en su estancia venezolana había conocido a una venezolana, se había enamorado y se había casado. Su viuda, Graciela Soriano, es quien ahora preside la Fundación Manuel García Pelayo. Cerrada la nota biográfica, les leo un pasaje con el que comienza el texto. La auctoritas es, junto con el poder y la influencia, uno de los medios para operar sobre la conducta de los demás. Puede afirmarse en términos generales que en todo orden político concreto están presentes, junto al poder,
momentos de auctoritas y de influencia. Más adelante dice: por poder se entiende la posibilidad directa o indirecta de determinar la conducta de los demás sin consideración a su voluntad, o, dicho de otro modo, la posibilidad de sustituir la voluntad ajena por la propia en la determinación de la conducta de otro o de otros, mediante la aplicación potencial o actual de cualquier medio coactivo o de un recurso psíquico inhibitorio de la resistencia. Es decir, cuando nos imponemos sobre otro, no importa cuánto ese otro resista, eso es poder. Más adelante dice: la influencia es la posibilidad de orientar la conducta ajena en una dirección determinada, sea utilizando un ascendiente de origen afectivo, social o de otra especie, del influyente sobre el influenciado, sea mostrándole explícita o implícitamente los obstáculos, inconvenientes, dificultades o incomodidades. En una palabra, las consecuencias penosas que derivarían por acción o por omisión de una acción contraria. No utiliza la coacción, sino la presión y, por tanto, no sustituye la voluntad ajena, pero la induce o disuade de seguir una conducta o de realizar un acto. Cuando argumenta, no lo hace tanto convenciendo cuanto persuadiendo, es decir, mediante unas razones que no se podrían explicar públicamente o que, de ser explicadas, no tendrían la adhesión ni la legitimación públicas. Por eso, si en descargo de una acción se puede invocar el poder o la autoridad, no se puede, en cambio, invocar la influencia. Es decir, esa famosa excusa de los funcionarios nazis: no, yo hice esto porque me ordenaron, se puede usar en el caso del poder, pero no se puede usar en el caso de la influencia. O sea, yo no puedo decir porque me lo recomendaron, porque me convencieron, no. Ahora bien, más adelante, el autor ya define directamente qué es la auctoritas, que, como ya dije, no es ni poder ni influencia, está en el medio. Mientras que el poder determina la conducta de los demás, sustituyendo la voluntad ajena por la propia, la autoridad, en cambio, aquí cuando dice autoridad sí es auctoritas, ¿ok? En cambio, la condiciona, es decir, inclina a seguir una opinión o una conducta, pero ofrece la posibilidad de no seguirla. Así como la relación entre el sujeto activo y el objeto pasivo del poder obedece, en los casos límites, a una relación de causalidad de la que está ausente la libertad, en cambio, la relación entre el sujeto de la autoridad y sus seguidores es una relación de motivación, es decir, se basa en la creación por parte del que ejerce la autoritas y en el reconocimiento por los que la siguen de motivos de seguimiento y, por tanto, exige de la libertad de elección. El poder domina contradiciendo, en última instancia, la libertad del sujeto. La autoridad, o la autoritas, en cambio, para ser efectiva, ha de tener como contrapunto la libertad de la persona, la cual se autoimpone como obligación ética o como exigencia de la honorabilidad. Seguir el camino marcado por el sujeto de la autoridad. El poder somete, la autoridad provoca adhesiones y, por ello, así como el poder se realiza imperativamente, la autoritas ha de ser reconocida por sus seguidores. Esto es crucial, reconocida por sus seguidores. Por eso decía que es algo que está al interior de la mente de aquella persona que se relaciona con el poder. El poder se basa en la disposición de medios de coacción, es decir, tengo las armas, tengo el botón que controla tal función, soy el dueño de la casa, etcétera, ¿no? La autoritas, en cambio, en la posesión de cualidades valiosas de orden espiritual, intelectual o moral, lleva siempre adheridas unas cualidades axiológicas que hacen sentir al seguimiento como un deber. No significa jamás una anulación de la personalidad, sino, por el contrario, una inclinación hacia lo axiológicamente superior, lo que significa
un engrandecimiento de la personalidad y por eso no cabe contar entre sus fenómenos el sentimiento masoquista de la entrega o sumisión pasiva hacia el poder, ni el deslumbramiento por el poderoso. La auctoritas se basa en el crédito que ofrece una persona o una institución por sus pasados logros y por tanto tiene como supuesto la confianza. El poder, en cambio, tiene como supuesto la desconfianza, la fiscalización, el control y la disposición de medios capaces de allanar la contraria disposición ajena. El poder puede, por un azar histórico, caer en manos de cualquiera, de un criminal, de un inmoral, de un adulador, incluso de un tonto, hábil, sin embargo, para moverse entre los pasillos que conducen a los recipientes del poder. La autoridad, o la auctoritas, en cambio, se posee como un don natural o adquirido, pero en todo caso, actualizado en una conducta ejemplar, como una superioridad mostrada en la reyesta o cosas realizadas, o como la encarnación en grado de excelencia de unos valores aceptados por la gente. En resumen, por la posesión reconocida de una cualidad estimable en el portador de la auctoritas, unida a la actitud, por parte de los demás, a reconocerle una función directiva. En resumen, después de todo esto que he leído, básicamente podría decir que la auctoritas es algo que reconocemos porque fulano sabe lo que está haciendo. Como cuando yo le pregunto, hago una pregunta médica a Guillermo, mi socio, porque digo, no, este tipo de verdad sabe de este tema. No es porque él tenga un rango superior a mí, que de hecho no tiene, sino porque yo reconozco que en ese tema él de verdad sabe lo que está haciendo y me lo ha probado. En cambio, el poder es simplemente porque alguien tiene las herramientas para imponer su voluntad por encima de la mía. Es decir, que en la Venezuela de hoy, poder sería Diosdado Cabello y los militares y el mismo Maduro, pero quien está recabando para sí auctoritas a mis ojos aparentemente y basado nada más en un solo caso es alguien como Tarek El Aizami, quien sin dar muchísimo la cara está logrando efectivamente algo, está hasta cierto punto mejorando la calidad de vida en el país, que al fin de cuentas es lo que todos queremos. Es para lo que todos queremos un gobierno. Y me pesa horrible reconocerle un triunfo al chavismo. Pero cuando yo comparo mi situación personal y las estadísticas y lo que veo en la calle, antes y después del verano de 2018, incluso pese a que el apagón fue en el 19, que dejó a todo el país sin luz y eso se ha hecho cada vez más común y tal y qué sé yo, lo cierto es que yo en el 18 me quedé sin internet y en el 20 lo recuperé. Está aumentando la velocidad de conexión en Venezuela. Y después de haber tocado fondo con lo de la gasolina, pareciera que lo están revirtiendo. Y ese podría ser el ejemplo que habría que tomar para ver si de verdad Tarek El Aizami está recabando auctoritas. Él asumió públicamente el compromiso de arreglar el problema del suministro de combustible en Venezuela, como lo asumió públicamente en 2018 el asunto de reponer mercancía en los anaqueles, despenalizando el uso del dólar, en la práctica acabando con el control de cambio. Pieza clave del poder político del chavismo. O sea, él asumió la cara de eso y lo logró. Evidentemente eso no es una decisión únicamente de Tarek, pero él fue quien dio la cara. Y hoy en día igual pasa con lo del petróleo y la gasolina. Eso no depende únicamente de él, pero él es el que está asumiendo la cara. Y si fracasa en eso, que es probable, pues perderá la auctoritas que había ganado hace 3 años. Pero si triunfa en eso, se estará haciendo cada vez más poderoso y será muy interesante ver cómo después los que ostentan poder se enfrentan con los que ostentan auctoritas. Y con eso termino este análisis. No es un análisis que va a concluir nada, simplemente presentar un hecho que me está generando mucho interés y quería planteárselo a ustedes para que lo sigan junto conmigo. Y
eso fue todo por hoy. Ustedes dirán, ya va, pero ¿qué? Si apenas estás comenzando con el tema. No, quiero dejarlo aquí porque simplemente es una reflexión al vuelo. Como les decía en la introducción, es algo que me ha estado revoloteando en la cabeza desde hace varias semanas. Se lo había comentado a un par de personas, pero no tenía básicamente con quién compartirlo y discutirlo. Mis amigos politólogos se han dispersado por el mundo. Los pocos que quedan aquí no me hablan, no sé. Creo que como todos están casados o con novias, eso es, ya Sebastián no sirve para nada. Entonces, pues nada, me pareció que era un tema para divulgar a través de este podcast y para invitar a más personas a que lo sigan o apliquen estas herramientas para otros casos. No estoy diciendo que esté yo acertado en este análisis, simplemente es una hipótesis que les planteo a ver qué tal les parece y me lo hagan saber. Se pueden comunicar conmigo a través de mis redes, Eco23 en Twitter y Facebook. Y pueden escribirme también comentándome o haciéndome sus respuestas en sus respectivos podcasts, aquellos que ya también los tienen, porque esto ahora no es un arte que hace todo el mundo. Estos son podcasts, son los nuevos blogs. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden ayudar esta iniciativa siendo mecenas a través de Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Por apenas $1 mensual pueden apoyar esta iniciativa. No solamente $1, pueden donar más, pero por ahí se comienza. Y también pueden ayudarme haciéndole llegar este capítulo o cualquier otro a aquellas personas que creen que les pueda interesar o servir. Dicho todo esto, me despido y nos escuchamos en una próxima oportunidad.